¿Cómo está mi querido Vicente? Muy buenos días. Un honor estar una vez más en Radio Sucre. Gracias por esta oportunidad. Y el pueblo le agradece, mi querido asambleísta, pero no le agradeció el pueblo de la península, que no le dio todos los votos necesarios para estar en la reelección nuevamente, haciendo un trabajo tan importante como es la educación, haber logrado la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Antes de llegar a los detalles de la ley, ¿qué nos puede decir del concepto de la ley en sí, doctor, que ya fue aprobada? Bueno, Vicente, pues así es la democracia, pues los resultados electorales no nos favorecieron, pero bueno, estamos demostrando que hemos cumplido con nuestra acción, nuestra función dentro de la Asamblea Nacional. Yo quiero recordarle a usted que ha sido lector de Winston Churchill. Winston Churchill defendió Inglaterra, se convirtió en líder europeo y le ganó la guerra a Hitler. Sin embargo, él se postuló para la reelección como primer ministro de Inglaterra y el pueblo le dio la espalda luego de haber hecho semejante acción en beneficio de su pueblo. Y perdió la elección. Pero después de eso, de ese periodo, se presentó de nuevo como candidato y el pueblo reconoció su labor y lo eligió de nuevo presidente. Sin querer emular de que eso puede parecerse a lo nuestro, pero es la historia política que vale considerarla para este tipo de respuestas que a veces el pueblo nos da. ¿Y usted cree, mi querido asambleísta Candel, de que usted volvería después de 4 años a postularse o después de 2 años a pensar en una de las seccionales de la península? Bueno, habría que irlo analizando. Creo que todavía no es el momento de poder decidir este tipo de acciones. El tiempo permitirá la oportunidad para poder tomar la mejor decisión. Ahora, hablando de la ley, mi querido asambleísta Jimmy Candel, ¿qué nos puede decir de tantas cosas buenas que tiene esta ley? De la remuneración y escalafón docente, que es lo que le interesa primero a los profesores que han sido maltratados y mal pagados en nuestro país toda la vida. Bueno, esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural es realmente transformadora. Es el fruto y resultado de un trabajo de cerca de 2 años, mi querido Vicente. De tal forma que uno de los temas importantes era principalmente el reconocimiento a la labor docente. No puede aceptarse ni permitirse que un docente que para poder acceder a ser maestro tiene que tener un título de tercer nivel o licenciado en educación y de preferencia una maestría, que ya la ley exige que el profesor debe tener una maestría con énfasis en educación, de tal forma que entra ganando un sueldo de 730 a 800 dólares y ese sueldo no tiene relación alguna con otras instituciones del Estado. ¿Cómo es posible que un policía nacional que para poder acceder a ser policía necesita presentar su título de bachiller entre ganando como base 950 dólares? Lo que demuestra que no existe equidad con un docente que tiene una altísima responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros niños, niñas y adolescentes, que no recibe una remuneración como se merece. De tal forma que en ese aspecto hemos trabajado para mejorar, y no es que querramos que la policía gane menos, yo pienso que está ganando un buen sueldo, es reconocido, vela por la seguridad nuestra, pero no puede ser que exista inequidad en el pago de sueldos a nuestros maestros. De tal forma que esto ha sido recibido con beneplácito por el magisterio ecuatoriano, llamadas, reconocimientos, el pedido de emergencia. En el mismo Facebook, cuando hubo las 3 sesiones del debate, nos pedían ya, por favor, voten, queremos que ya exista la nueva ley, y mire que esto ha significado un beneplácito tremendo para los docentes del país. Ahora, esto coadyuva que el tema que tiene que ver con el escalafón el escalafón docente tenga que ser mejorado de tal forma que su remuneración parte de un salario mínimo de $1,000, es decir, 2.5 salarios mínimos vitales.
Y lo hemos puesto en salarios mínimos vitales porque de repente el índice inflacionario permite incrementar el salario mínimo vital y consideramos que el docente también debe ser incrementado. Por eso no cerramos en el equivalente al momento que son $1.000. Sus escalas serán comparables con aquellas del sector público. Esta alza salarial, Vicente, se justifica en razón a la dignificación de la labor docente, ya que no existe razón alguna en que un docente gane menos que, por ejemplo, un policía o un militar. Y algo más que es importante manejarlo, que la restitución de los docentes despedidos en la pandemia, que fue un número bastante alarmante, con los últimos cambios en este informe que presentamos para segundo debate y que fue respaldado por cerca de 120, no por cerca, por 126 asambleístas, se establece la obligatoriedad de que el ministerio restituya a todos los docentes despedidos en la pandemia. Además, establecemos la obligatoriedad de la vacunación prioritaria para los docentes por ser personal en primera línea y también, por supuesto, de los estudiantes. Esta alza salarial no aumenta el gasto público. Debemos partir que el sector educativo ha sufrido programáticamente una serie de recortes presupuestarios. Le recuerdo a usted, Vicente, que fue uno de los motivos para llamar a juicio político al ministro de Finanzas. Esta alza salarial no contraviene los normales presupuestos establecidos en la Constitución a través de la que corresponde a la preasignación. En este sentido, no constituye un aumento del gasto público, ya que el alza salarial se la realizará con la restitución que el gobierno tiene la obligatoriedad de realizar por mandato constitucional. Así es, asambleísta. Mire, en honor al tiempo, a ver, simplificamos, hay bastantes preguntas sobre este tema. 20 minutos para las 8, 20 para las 8. El magíster Jimmy Candel Soto, asambleísta por la provincia de la Península de Santa Elena, por la provincia de Santa Elena, él fue rector de la universidad, usted me parece que es de la Universidad Técnica de Santa Elena, ¿no? La Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ya, usted que es, ¿no? Si no recuerdo, magíster. Sí, yo fui rector de la universidad, mi querido Vicente. Ya, sí, pero es usted son las iniciales de la universidad. UPSE. UPE, ya, correcto. Para los que no conozcan, esa universidad, cuando ustedes van ingresando a Libertad, del lado izquierdo, está todo el campus enorme. El magíster Jimmy Candel es un hombre que conoce de educación y por eso fue presidente, y miren lo que ha logrado definitivamente dentro de la Asamblea Nacional y para el bienestar de los profesores y de la educación, no solamente para los profesores. 19 para las 8. En el tema del sistema de protección en las instituciones educativas, ¿de qué se trata esto, señor asambleísta? Bueno, usted recuerda, mi querido Vicente, el tema que tuvo que ver con el escándalo ocurrido con la niña Paola Guzmán Albarracín, que fue objeto de acoso sexual de parte del vicerrector de un colegio y que fue denunciado este hombre y ninguna autoridad judicial en el país hizo o resolvió alguna acción de justicia en favor de la niña, de este acoso sexual que fue víctima la niña Paola Guzmán Albarracín. La madre de ella denunció con sus abogados ante la Corte Internacional y casi a los 18 años de cometido este delito se hizo justicia y ordena al Estado reparar este daño haciendo las indemnizaciones correspondientes y haciendo justicia con Paola. Estos hechos que ocurren de acoso sexual, de violencia estudiantil, de microtráfico, de inseguridad en los establecimientos educativos, le damos más responsabilidad a las autoridades educativas y le damos más representación a las juntas resolutorias de conflictos que son conformadas por el director distrital, por el abogado del distrito y por el jefe personal,
un tribunal inquisidor que no cumple una función elemental de hacer justicia y hacer cumplir el régimen disciplinario como corresponde en los colegios y escuelas del país. De tal forma que lo vigorizamos, en tal manera que lo conformen también padres de familia, que lo conformen también representaciones de docentes, para que exista justicia y exista régimen disciplinario de dedicación. Ahora, asambleísta, 17 minutos para las 8 de la mañana. Asambleísta Candel, sobre las instituciones educativas fiscomisionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿qué se logra en esta ley? Bueno, le recuerdo a usted que en el gobierno del presidente Correa, los liceos navales, los colegios militares, regentados por las Fuerzas Armadas y otros establecimientos también regentados por la Policía Nacional, fueron definitivamente quitada la competencia para que las Fuerzas Armadas puedan manejar este tipo de establecimientos educativos. Cuando eran unidades educativas que tenían un régimen, si bien es cierto, disciplinario, y un nivel académico bastante alto, con profesores realmente representativos y preparados académicamente, y daban una excelente educación, de tal forma que esto fue abolido. Resolvió el gobierno del presidente Correa que todos los establecimientos educativos militares pasen y sean regentados por la Autoridad Educativa Nacional, que es el Ministerio de Educación, y que el ministerio debía de manejar, organizar y llevar adelante desde esa fecha a todos los colegios militares. De tal forma que esa competencia la perdieron las Fuerzas Armadas, decayó la calidad notablemente de ellos, y los padres de familia, preocupados por ello, por sus hijos que han estudiado, que tienen 2, 3 hijos, han vivido las dos etapas y comparan, y nos pidieron en sesiones de mucha discusión y de mucho debate, logramos nosotros, con la presencia y la participación de delegados del Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación y Ministerio de Finanzas, una propuesta que signifique que se les devuelva ese derecho a las Fuerzas Armadas, pero que no pierdan la hegemonía de la Autoridad Educativa Nacional, que es el Ministerio de Educación, que se siga el mismo régimen curricular, la malla curricular que corresponde debe de ser la misma que imparte el Ministerio de Educación, y las autorizaciones para que estos colegios que son llamados fiscos millonales y que se les debe autorizar el cobro de una pensión, debe ser autorizado por el Ministerio de Educación. De tal forma que en ese acuerdo legislativo con todas estas instituciones se logró construir una propuesta que definitivamente es la que fue respaldada el día martes con 126 votos por los asambleístas que componen el Pleno de la Asamblea Nacional. O sea que ahora estos colegios pasan directamente a las Fuerzas Armadas, ya no al Ministerio de Educación. Bueno, va a existir pues esa relación directa que ayudará pues a que ya las Fuerzas Armadas puedan manejarlas como las manejaban antes. Y siguen siendo pagados porque nunca ha sido gratis tampoco. Por supuesto van a seguir siendo pagados, pero van a entregar pues los servicios que se brindaban antes. Yo recuerdo, mi querido Vicente, que tuve a mis hijos en el Liceo Naval de Guayaquil y gozaban de servicios, de una buena preparación, de buenos maestros, y había el interés de la misma Fuerza Armada, de la Armada Nacional, de otorgar por los servicios correspondientes que se merece un estudiante. El magíster Jimmy Candel Soto, asambleísta por la provincia de Santa Elena, hoy presidente de la Mesa de Educación de la Asamblea Nacional, donde logró la aprobación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Faltan 13 minutos para las 8, 13 para las 8. Señor asambleísta, sobre la educación comunitaria y populares, ¿qué dice esta ley? Bueno, nosotros hemos trabajado en este tema de una forma tal que primero planteamos la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación. Se fortalece el sistema de educación intercultural bilingüe
garantizando una Secretaría de Educación para los pueblos y nacionalidades a nivel legal. Pero eso sí, conforme la Constitución, el sistema de educación intercultural estará bajo la rectoría del Sistema Nacional de Educación. No es un subsistema, ni tampoco un sistema autónomo, pero sí pues tendrá pues la capacidad de poder manejarse y de integrar a todos los sectores que significan la multiculturalidad que forma parte el país y que muchos sectores no están incorporados. Aquí se logra incorporar al sector que tiene que ver con los afroecuatorianos, que han tenido una notable participación y han luchado para que esto sea pues considerado un imperativo para el país, de tal forma que esta subsecretaría adquiere mayores derechos y posibilidades de participación en el presupuesto general del Estado. En cuanto a las escuelas rurales, la reforma no dispone de la reapertura directa de las escuelas rurales. Lo que dispone es que el ministerio realizará una evaluación técnica que determine, de acuerdo a las necesidades de cada sector, la posibilidad de abrir estas instituciones educativas garantizando parámetros de calidad educativa. Es decir, ¿cuál es la raíz del problema? Las escuelas rurales que fueron cerradas porque se construyeron los famosos colegios del milenio y ahí pues obligaba a que de poblaciones cercanas a 5, 6, 8 kilómetros tengan que trasladarse a los colegios del milenio y no les garantizaron el transporte. Estos jóvenes, estos niños, de pronto el primer año asistieron a clases, luego la deserción estudiantil fue fuerte y obligaba y pedían que mejor vuelvan a restituir las escuelas en sus localidades rurales. De tal forma que esto sí ha significado un problema que en esta parte garantizamos y le damos una salida para que éstas tengan una alternativa luego de un diagnóstico para que vuelvan a funcionar. En esta ley, señor asambleísta, 10 minutos para las 8, 10 para las 8, asambleísta Candel. En esta ley, ¿qué nos dice algo o nos dice algo sobre los departamentos de consejería estudiantil? Bueno, efectivamente, el Departamento de Consejería Estudiantil está mejorándose el tema. Debe ser una obligación de que todo colegio tenga un departamento de consejería estudiantil que esté preferentemente compuesto e integrado por psicólogos, porque son definitivamente los que harán la orientación estudiantil, los que harán la posibilidad de velar que la relación existente que debe existir entre el docente, el padre de familia y el estudiante, que conviertan esa triangulación en algo posible que permita sacar adelante el establecimiento educativo. De tal forma que en ese aspecto hemos logrado que el Departamento de Consejería Estudiantil se constituya en un centro que más o menos parecido como cuando en ciertas universidades se crea el fiscal de la universidad. ¿Cuál es el fiscal? El que recibe la queja del padre de familia, del estudiante, del docente, cuando no se está cumpliendo una obligación que lo exige el estatuto de la universidad y que definitivamente tiene que velar porque se cumpla o que se haga justicia con aquel estudiante o aquel docente que está reclamando algún derecho. De tal forma que en ese aspecto... Sí, Vicente. Asambleísta Candel, 9 para las 8, 9 minutos para las 8 de la mañana. En el caso del bachillerato, le tiene preguntas también el economista Osvaldo Calderón, de que hasta antes de esta ley lo obligaban a uno a estudiar lo que prácticamente el Estado quería, no lo que uno quería. ¿Hay algún cambio allí? Bueno, realmente lo que se hace es que el bachillerato único que existe se convierta en dos alternativas, el bachillerato en ciencias y el bachillerato técnico. ¿Qué es el bachillerato técnico? Técnico puede ser técnico en artes, técnico en otras áreas que tienen que ver con especialidades que le permitan al estudiante que tiene una orientación para seguir estudios superiores con alguna especialidad,
pueda especializarse y vaya ya conociendo temas que tienen que ver con determinada disciplina académica, de tal forma que esto parte del tronco común que se obtiene de la malla curricular que ha impartido el mismo Ministerio de Educación y que es el que tiene que llevar adelante como sílabus cada profesor en el manejo del nivel de estudios al que se tiene que llegar. De tal forma que en ese aspecto hubo una lucha bastante fuerte. Los conservatorios, algunos colegios que tienen, que están dedicados a la cultura en la provincia de Imbabura, en la provincia de Loja, algunas provincias del país, reclamaron para que se mantenga el bachillerato en artes, que definitivamente es una alternativa que venía funcionando y que había un planteamiento de cambio y que no aceptaron que exista este cambio. De tal forma que había una equivocación. Alguien dijo que íbamos a volver a como eran antes las especialidades, cuando uno se graduaba, cuando uno pasaba de cuarto a quinto curso, de tercero a cuarto curso, le decían qué quería seguir, si físico, matemático, químico, biólogo o filosófico social. Entonces, entre esas tres alternativas escogías. Y no es eso que se cambia, es otro tipo de sistema que, de acuerdo al conocimiento y el avance de la ciencia, no puede volverse a como estaba en esa época. ¿Cómo queda ahora? Como bachillerato en especialidades en ciencias y técnico con algunas especialidades. Ok, o sea que si alguien quiere estudiar medicina, ¿cómo seguiría? ¿Cómo terminaría el bachillerato? 6 para las 8. En ciencias, mi querido Vicente. En ciencias, correcto, en ciencias. Muy bien. El bachiller en ciencias es para las materias duras, especialmente que tienen que ver con la medicina, con la ingeniería civil, con la ingeniería mecánica, con ese tipo de ciencias duras, ¿no? Ya, y los que van a sociales. Bueno, ahí también tiene la rama para las ramas humanísticas, ¿no? Porque en sociales también recordemos que en los niveles que ha estudiado el CENESID, en la que cuando tienen que acreditar una carrera, las carreras que tienen que ver con la vida, que son medicina, que son derecho, que son ingeniería civil, tienen que tener más puntaje para poder acceder a ingresar a esta carrera. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la medicina, pues, los muchos juicios que han existido por mala práctica médica son evidentes. Las construcciones que han hecho muchos ingenieros civiles se han caído por no tener un rigor técnico que busque pues que sea una buena construcción. Y en el caso del derecho, los tremendos casos que tenemos a veces de deficiencia en esta carrera, de tal forma que sí tiene relación el buscar la forma de cómo ir formando estudiantes desde que sale como producto del colegio para ingresar al sistema de educación superior. 4 minutos para las 8. El asambleísta Jimmy Candel con el economista Osvaldo Calderón. Economista. Gracias, licenciado. Saludos, asambleísta. Solamente 2 inquietudes, una propia y una de un oyente que se la transmito de esta manera. A propósito de lo que usted hablaba de carreras acreditadas por parte del CENESID. Me preguntan, ¿qué pasó con los responsables que ofertaron carreras que no estuvieron avaladas y jóvenes que perdieron 4 años de su vida sin recibir ninguna reparación de parte de la universidad, en este caso de Santa Elena? Le transmito textual, asambleísta Candel. Por ejemplo, ingeniería industrial. Conozco de una chica que iba por el 4º año cuando le dijeron que no estaba avalada y bien, gracias. ¿Qué hay sobre este tema, asambleísta? Bueno, ese tema yo entiendo que está en un expediente que debe resolver el Consejo de Educación Superior. El Consejo de Educación Superior tiene una altísima responsabilidad que dispone la Constitución, que es regular y que es coordinar, planificar y regular la educación superior. Y este organismo que tiene la costumbre de recibir denuncias, de recibir procesos que tienen que ver precisamente como este, lo que tiene es un gran congelador
donde archiva en los departamentos respectivos y no toman resoluciones y no hacen justicia. Por eso yo estaba planteando, mi querido Osvaldo, en mi reelección, como una propuesta tenía yo en mi segundo ejercicio, si es que era reelecto, hacer una enmienda constitucional para desaparecer el CES, porque el CES lo que ha ocasionado definitivamente es algunos problemas en el país. Las intervenciones en las universidades hasta el momento son una solución. Y temas como este, denuncias de docentes, no son tratados y el docente, ya estos estudiantes deben de buscar la justicia ordinaria porque el organismo que corresponde resolver no lo resuelve. Por eso yo he tenido en la Comisión de Educación serios cuestionamientos al Consejo Nacional de Educación Superior precisamente por este tipo de casos injustos ocurridos como el que usted menciona en la Universidad Península de Santa Elena. Pero ¿cuál es el tema de manera específica ahí? La universidad oferta una carrera que no está reconocida y que no está avalada. Y hay estudiantes que pasan 3, 4 años estudiando esa carrera y después le dicen, hey, no puedes continuar. Bueno, ahí prácticamente lo que ha ocurrido es un error académico. No puedes tú ofertar una carrera que no ha sido reconocida y aceptada por el Consejo Nacional de Educación Superior. El trámite es el siguiente. Si quieres ofertar una carrera nueva, ¿no? O quieres rehabilitar una carrera que ya fue cerrada porque no había muchos estudiantes, tienes que pedir la autorización y presentar toda la documentación respectiva, partiendo de que tienes los docentes que tienen la especialidad para ello y el número de docentes que responden a un nivel académico para la carrera que se está impartiendo. De tal forma que eso es calificado, reconocido, avalado por el CES y te envía la documentación indicando que ha sido acreditada tu carrera y la puedes ofertar. Esa ha sido una falla tremenda, garrafal, que lamento mucho haya ocurrido en la universidad donde yo fui rector. En buena hora no fue en mi gestión, sino que ocurrió después y lamento mucho porque cualquier gestión que pudiera haberse hecho me hubiera gustado ayudarlos, pero yo ya me enteré cuando habían metido la pata, pero tremendamente. Y un estudiante que estuvo ahí no pudo equiparar en otra universidad porque la facultad no estaba avalada. Se perdieron los 4 años de estudio. Por supuesto, la Facultad de Ingeniería Industrial fue cerrada. Cuando hubo la evaluación que se hizo hace muchos años, se determinó que la Facultad de Ingeniería Industrial o la Escuela de Ingeniería Industrial debería ser de pasar un rigor académico que signifique muchas mejoras, de tal forma que para poder restablecerse debería de presentar que ya estaba pues considerando que estaba lista para poder ser reaperturada y debía haber sido autorizada por el mismo organismo que es el Consejo de Educación Superior. Parece que no lo hizo y ofertó la carrera, matriculó estudiantes y luego no pudo legalizar sus promociones. Lamentablemente, hasta 4º año o 4º semestre. No sé. Aquí pues el régimen es por semestres, debe ser hasta el 4º semestre, que no deja de ser un daño ocasionado a un estudiante. Y la universidad debe responder. Última pregunta. La universidad debe responder porque debe de garantizarse la educación al estudiante, y eso debe responder la universidad indemnizando a ese estudiante. Y la última pregunta. Usted hablaba de la ley aprobada en el aspecto de la educación rural, la apertura que se le da para que el Ministerio de Educación establezca, de acuerdo a estudios, el retorno, entiendo, a unidades educativas en donde existe un solo profesor para los 6 grados, la época nuestra de escuela. ¿Es así? Usted como pedagogo, ¿qué cree, qué considera que es lo más adecuado? ¿Retornar a esas escuelas donde hay un solo profesor para 6 grados o establecer una relación un poco más amplia, eficaz, educacionalmente hablando? Bueno, cada comunidad tiene una realidad económica, una realidad académica o una necesidad académica en cada sector que debe ser estudiada, analizada en cuanto tiene que ver a
a lo que quiera hacerse en determinada comunidad. De tal forma que sí es importante que el ministerio haga el diagnóstico correspondiente y el estudio para poder disponer la reapertura de una escuela rural que ha sido cerrada. Y el régimen que se debe impartir puede ser en ciertos casos el tema que antiguamente se manejaba, que eran las escuelas unidocentes, que definitivamente un profesor, un maestro tenía que llevar adelante pues la formación de estudiantes de primero a sexto grado. De tal forma que eso es importante, se lo considere, no estamos diciendo que se debe hacer ya, debe de ser esto reaperturado luego de que se realice una evaluación técnica que determine, de acuerdo a las necesidades de cada sector, la posibilidad de abrir estas instituciones educativas. Por supuesto, garantizando parámetros de calidad educativa. Gracias de mi parte, asambleísta. Muy amable. A usted, mi querido Osvaldo. Candel, gracias, Vicente. Ha sido importantísimo conversar con usted. Felicitaciones por esta ley, que usted ha sido uno de los líderes de la misma, como conocedor del tema, como educador que es, rector de una universidad, conoce el tema, y muchas personas realmente en el país están de acuerdo con esta reforma a la ley, mi querido asambleísta. Lo dejamos con las últimas palabras. 8:04. Gracias, Vicente. Efectivamente, yo creo que es histórico el hecho de que de 134 asambleístas presentes, 126 aprueben esta propuesta de ley. Yo creo que la misma ley caló profundamente en cada uno de los asambleístas. La discusión y el debate que hicimos con todos los sectores sirvió muchísimo. La responsabilidad que asumió cada asambleísta, miembro de la comisión, fue importantísima, y eso es el resultado logrado. De tal forma que yo me permito agradecerte, Vicente, por la oportunidad que siempre me has brindado de poder expresarle al país a través de las ondas amigas de Radio Sucre todo el trabajo que hemos podido realizar. Gracias, Vicente, un abrazo de todo corazón y un feliz fin de semana.